Testimonio. Quiero describir una iglesia. Mi iglesia, la que nació conmigo pero que no morirá si desaparezco. Tampoco yo moriré con esta iglesia que me excede. La iglesia que es la base de mi existencia y su cima. La iglesia me enraiza tanto en mi pasado como en el futuro, y este es el sacramento de mi existencia en Dios, el Padre. Estuve a su lado durante casi 40 años, 39 para ser exactos. Le seguí en todos sus viajes y en su rutina diaria. Falleció solo. Durante el funeral algo me rondaba la cabeza. ¿Quién está con él ahora? La habitación estaba cerrada, sellada de acuerdo con las normas de los cónclaves. El Santo Padre nunca llevaba la llave, de modo que me quedé solo para abrir las puertas al pueblo que quisiera entrar y para abrirlas de par en par, dado que ese era el deseo de Juan Pablo II, dejar la puerta abierta. ¿Cómo se sintió en aquellos primeros días, la primera semana? Una vez comentó para sí mismo: me sorprende, pero me siento como si hubiera estado aquí toda la vida. 16 de octubre de 1978, el día en que Karol Wojtyła se convirtió en papa. Parecía salir de la nada. Era desconocido para los parroquianos romanos y para el mundo de los medios de comunicación y de los políticos. Sin embargo, se convertiría en el centro de atención de todo el mundo. A su muerte, muchos exigieron su canonización inmediata, santo súbito. Y hoy en día, la gente hace cola para visitar su tumba. ¿Quién era? ¿Por qué se convirtió en papa? ¿Por qué era sacerdote? ¿Qué hizo por la Iglesia? ¿Y por el mundo? ¿En qué consistió el fenómeno Wojtyła? El cardenal Civit, su secretario personal durante casi 40 años, quizá pueda explicarlo. Él fue testigo de cada momento de la vida de Karol Wojtyła como obispo, cardenal y finalmente papa. Rawa Wisna, un pueblecito al pie de los montes Tatra, al sur de Polonia. Stanisław Civit nació aquí en abril de 1939. Nací en una familia pobre. En nuestra familia había 7 niños. Mi padre era ferroviario. La guerra y la posguerra fueron épocas muy difíciles. Mi madre no era muy culta, pero tenía un gran saber hacer innato. En cuanto disponía de un poco de tiempo,
Nos reunía y nos leía libros, sobre todo novelas históricas. También rezábamos juntos. Mi familia era muy devota. Durante la Segunda Guerra Mundial, su familia apoyó a la resistencia. Su casa se convirtió en refugio contra los nazis para un carpintero judío. Mi casa siempre estuvo abierta a los necesitados. Recuerdo las palabras: necesito ayuda, necesito un lugar para esconderme. Y a mí me parecía de lo más natural, porque el amor al prójimo implica el amor a tus vecinos. Todos y cada uno de los judíos estaban entonces en peligro de muerte. Wilhelm tendría alrededor de 40 años, siempre le recordaremos. Nos hicimos muy íntimos y yo lo consideraba como alguien más de la familia, uno de nosotros. Recuerdo que eso fue un golpe para mí. Una mañana de domingo íbamos andando a la iglesia y había cadáveres de milicianos tirados por allí. Los ajustes de cuentas de la posguerra fueron muy crueles. Pasé una temporada con mi tío, cuyo querido hijo Stanislav había muerto. Mi tía insistió en que fuera y me quedara con ellos. Mi tío me dijo: haz terrero, chico, y te dejaré la fragua. Pero yo no quería ni ser herrero ni trabajar en ninguna otra cosa. Por tanto, quería ir al instituto y ser sacerdote, aunque esto no se lo dije a nadie. Seminario Teológico de los Arzobispos en Cracovia. Stanislav Sivich llega aquí a finales de los 50. Comienza los estudios con los que cuenta cumplir con su ambición juvenil, unirse a la Iglesia. Y aquí es donde conoce al hombre junto al que permanecerá durante el resto de su vida, Karol Wojtyla. Obispo de Cracovia, profesor de teología moral y profesor del seminario. Es un joven sacerdote bien conocido y popular. Tiene ese extra que atrae la atención. Siempre va rodeado de jovencitos que con los ojos fijos en él discuten de temas diversos con gran entusiasmo. Karol Wojtyla. ¿Cuál es su historia? ¿De dónde viene? Wadowice se encuentra en el camino de Cracovia a Raba. Karol Wojtyla y sus padres residían allí, llevando una vida modesta. Edmund, el hijo mayor, había terminado sus estudios de medicina. Su hermano Karol, al empezar la escuela, ya era monaguillo. La madre se ocupaba de ellos y de la casa. El padre servía como subteniente en un regimiento de infantería. Él nació en una Polonia libre. Su familia era muy patriótica. Tenía su historia impresa en el alma. Toda la familia era muy patriótica. Él estaba muy unido a su hermano Edmund, y le dolió que Edmund enfermara y muriera. Algo faltó en su vida cuando su hermano falleció. Casi nunca mencionó a su hermana, muerta poco después de nacer. Y luego vino la muerte de su madre. Empezó una época totalmente nueva, al quedarse solo con su padre. El padre le crió. Fue su padre quien utilizaba con él un devocionario del Espíritu Santo. Le entregó un librito negro titulado Reza al Espíritu Santo, del que nunca se desprendió. Y en este libro leyó en su último día
la letanía del Espíritu Santo que su padre le había enseñado en Wadowice. Recordaba haber visto a su padre levantarse por la noche. Le vio arrodillarse y rezar. Un soldado con un gran espíritu. La adolescencia de Carol no sugiere pista alguna sobre su futuro de sacerdote. Es indudablemente un joven muy devoto, pero también le interesa la ciencia, el deporte y el teatro. Tanto él como sus amigos sienten que su futuro está en el teatro y en la literatura. Karol Wojtyła rompe con Wadowice y se muda con su padre a Cracovia. Al mismo tiempo pasa del instituto a la universidad y del teatro escolar a uno semiprofesional. Se dedica al parecer a todas esas pasiones típicas del joven estudiante. Incluso prepara la producción de una obra aquí mismo, en la Universidad de los Jagiellones, la más antigua de Polonia. Ingresa en la Asociación Científica de Filología Polaca y hace sus pinitos de escritor. Participa en debates, asiste a conferencias, se hace amigos y considera seriamente convertirse en actor. Así pues, ¿cómo encaja en todo esto su futura vocación? ¿Qué le pudo impulsar a ese joven guapo e inteligente a convertirse en cura? La guerra se declara un año después de que Karol empiece sus estudios en la Universidad de los Jagiellones. El mundo se desintegró. Cracovia se convirtió en uno de los cuarteles generales de las autoridades alemanas de ocupación. Terror, explosiones urbanas de violencia. Tanto la vida cultural como la académica pasan a la clandestinidad. Karol se arriesga a ser deportado a un campo de trabajo. Las universidades fueron cerradas. Era imposible estudiar, así que sus amigos lograron que entrara en Solvay. En sus discursos lo recordaba como una lección muy importante para él, una lección para un hombre. Los trabajadores le comprendían y le evitaron las tareas más duras. A menudo les oía comentar: compañero, tú deberías ser cura. De camino al trabajo, Karol entra en la iglesia de Debniki para la misa matutina. Allí conoce a un sastre, Jan Tyranowski, que le enseña a buscar a Dios dentro de sí mismo. Puede que su vocación de sacerdote empiece ahí, en ese momento. Karol Wojtyła reconoció en esa alma tan parecida a la suya al artista, al poeta siempre tan sensible al misticismo. De hecho, fue Jan Tyranowski quien le habló del misterioso misticismo de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila.
Sin ninguna duda, esto influyó en la formación espiritual de Wojtyła. En diciembre de 1940, la salud del padre de Karol empeora. 2 meses después, muere. Karol Wojtyła se ha quedado solo. Escribe, actúa en un teatro clandestino y, aunque activo socialmente, su vocación va creciendo en él. Rodeado de gente, viviendo y respirando por el teatro y el arte, se vuelve hacia Dios. Tenía 2 intereses en la vida. Por una parte, le interesaban mucho la poesía, la literatura y los estudios humanísticos. Por otra, amaba a Dios y algún día tendría que tomar una decisión. San Alberto Chmielowski, que se enfrentó a un dilema similar, le ayudó a tomar esa decisión. Talento y amor por el arte comprometidos con los pobres en Cristo. En 1942, Karol Wojtyła ingresa en el seminario secreto de la Iglesia. Para sus amigos fue como un trauma. Te espera toda una vida de artista y te haces cura. También hubo algunas relaciones en las que tuvo que cambiar su manera de actuar. Tenía que adoptar un punto de vista diferente. El canciller Kuczkowski dijo: no tuvo que cambiar lo más mínimo en su vida, lo que describe perfectamente la pureza de su espíritu. No tienes que cambiar nada, sigue como estás. Esta es la capilla de la curia de Cracovia, el lugar en el que acabó la vida seglar de Karol Wojtyła y comenzó su vida de sacerdote. Aquí le trajo el destino y esa decisión que tan dramáticamente afectó a su vida. Decidió convertirse no en escritor, no en profesor universitario, ni siquiera en actor, sino en sacerdote. Ya hemos visto las razones de esta decisión, pero ¿cómo era Karol Wojtyła como sacerdote? Karol, ahora ya el padre Wojtyła, celebra su primera misa como sacerdote en la Catedral de Babel, en la cripta de San Leonardo, donde reposan los restos de los reyes polacos. Pronto parte hacia Roma. Al cabo de 2 años, regresa a Cracovia. El cardenal Sapieha le envía a Niegowicz, una parroquia bien conocida pero muy remota. En aquella época no había comunicaciones por autobús ni por tren. Así que viajó en carro hasta los límites de la parroquia y desde ahí siguió a pie. Hay testigos que dicen que al llegar se paró, se arrodilló y besó el suelo. Consideraba su servicio como una especie de destino. Estableció una relación muy estrecha con su comunidad. El padre Wojtyła funda una asociación de jóvenes católicos, representa obras y por último convence a los parroquianos para que empiecen a construir una nueva iglesia. Parece nacido para el trabajo en comunidad, por lo que pronto logra la confianza de sus parroquianos. Quizá fuera esto lo que provocara la orden de trasladarse a la parroquia de San Florián, en Cracovia.
se convierte en capellán de los estudiantes y tiene mucho éxito. Esta tarea es quizá un anticipo de sus éxitos posteriores con los Días Internacionales de la Juventud que organiza siendo papa. Octubre de 1956. Fin de la era de Stalin. El cardenal Wyszynski es liberado de la cárcel, pero 2 años después el gobierno vuelve a enzarzarse en una pelea con la Iglesia. El 29 de septiembre de 1958, el padre Wojtyła es nombrado obispo de la diócesis de Cracovia. El núcleo de la misión de Wojtyła es trabajar con los jóvenes, constantemente expuestos a la propaganda comunista. Para sobrevivir a los años finales de la década de los 50, la Iglesia polaca debe acercarse a los creyentes. El obispo Wojtyła trataba de comprender los nuevos tiempos y acogió el inminente concilio del Vaticano con entusiasmo. Trató al máximo de prepararse para él. El arzobispo estaba enfermo y como no podía ir, quiso que Wojtyła fuera en su lugar. Yo estuve presente en su despedida, que sucedió junto a la tumba de San Estanislao de Babel. Dijo: me alejo de la tumba de San Estanislao y me dirijo a la tumba de San Pedro, y ahí es donde llevaré mi iglesia. Allí fue, lleno de esperanzas en una nueva época, en una renovación de la iglesia. El Concilio Vaticano II proporciona a la Iglesia un nuevo aporte de energía y poder. La norma de que los curas celebraran misa con la cara vuelta hacia los creyentes muestra claramente el cambio de la actitud de la Iglesia hacia sus fieles. Karol Wojtyła fue uno de los cientos de obispos llamados para participar en el concilio. Al principio nadie se fija en él, pero con el tiempo el joven obispo polaco empieza a expresar sus opiniones y atrae así lentamente la atención de los jerarcas de la Iglesia. Participa en los borradores de los documentos relativos a la libertad religiosa y al papel de las iglesias en el mundo moderno. En 1966, los caminos de Stanisław Sybis y Karol Wojtyła vuelven a cruzarse. Una tarde me mandó llamar. Le pregunté, ¿para qué? Para estar ahí y ayudarme, contestó. ¿Cuándo? Hoy. Pues iré mañana. La proposición me impresionó de verdad. Y fue una impresión duradera. Recuerdo la cena con el arzobispo como si fuera ayer. Cenamos alforfón, leche fermentada y huevos.
El joven obispo tiene que ocuparse de muchas tareas tanto espirituales como seglares. Tiene que visitar parroquias, conocer a jóvenes, atender a enfermos y mantener relaciones con las autoridades. Logra un éxito evitando el cierre del seminario. Para ello negocia un acuerdo a largo plazo con la secretaría local del partido. Y llega el momento de otro cambio en la vida de Karol Wojtyła. El arzobispo estaba de visita en la parroquia de Briesk, cerca de Bieliska, durante ese fin de semana. Por la radio se decía que el arzobispo de Cracovia era uno de los candidatos. El lunes volvió de aquella visita diciendo, según recuerdo, que no había recibido confirmación de lo anunciado por la radio. Yo dije, el sábado llegó una carta. Se la di, la leyó y me dijo, es mi nombramiento de cardenal. El Papa Pablo VI nombra a Karol Wojtyła cardenal y pastor titular de la iglesia de San Cesáreo de Roma, en la que más tarde Wojtyła celebraría la misa. El Papa conoce bien su contribución al Concilio Vaticano II y su trabajo en Polonia. Tan pronto como en 1956, el obispo Wojtyła había batallado por inaugurar una iglesia en Nowa Huta. 13 años más tarde, el cardenal Wojtyła pone la primera piedra de tal iglesia. La piedra, arrancada de la Basílica de Constantino en Roma, fue un regalo del Papa Pablo VI. Pero la lucha de Karol Wojtyła por construir la iglesia de Nowa Huta no solo fue una batalla contra las autoridades, simbolizó la lucha por la libertad de la fe, un derecho humano fundamental. Fue una experiencia importante para la misión pastoral del obispo Wojtyła. Una poderosa experiencia de vida en comunidad. Defender los derechos humanos. Aprender a mantenerte firme ante cosas inaceptables. Fue un momento significativo de su vida y es una muestra de su actitud de estar junto a los hombres. La llamada Arca del Señor es el mejor símbolo de los años de Karol Wojtyła en Cracovia. Tanto desde el punto de vista intelectual como místico, creó una iglesia abierta. La iglesia fue creada tanto por sacerdotes como por sus parroquianos, que la administran y luchan por sus derechos humanos y civiles. La auténtica iglesia del Concilio Vaticano II. Viniendo de esta iglesia, el cardenal Wojtyła llega a Roma en octubre de 1978. ¿Habría imaginado que se quedaría ahí para siempre? ¿Qué probabilidades tenía de ser elegido papa? No había sido un candidato destacado en la anterior elección, pero de ser uno de los cardenales más jóvenes de un país alejado de la corriente general, pasa a ser considerado como uno de los candidatos. El cardenal se aloja en la residencia del Colegio Polaco del Aventino, en donde termina uno de sus poemas titulado Stanislav. Quiero describir una iglesia, mi iglesia, conectada con mi tierra natal. Se dice que todo lo que es atado en la tierra queda atado en el cielo, de modo que mi iglesia se relaciona con mi tierra natal. Esa tierra ribereña del Vístula. El agua crece en primavera cuando la nieve se funde en las montañas. Mi iglesia se relaciona con mi tierra y así queda relacionada con el cielo. Ludmírch es un pueblo al pie de los montes Tatra, en donde se encuentra el principal santuario de la Virgen María de la región.
Lo que allí ocurrió el 15 de agosto de 1963 es considerado por muchos como una profecía. Durante la coronación de la imagen de la Santa Madre de Luzmierz, llevada a cabo por el cardenal Stefan Wyszynski, el cetro se cayó repentinamente de la mano de la Virgen mientras la llevaban en procesión. El obispo Wojtyła lo cogió al vuelo. «Mira, Karol, la Virgen comparte su poder contigo», comentó el sacerdote Franciszek Macharski. ¿Se acordaría el cardenal de este incidente al marchar a Roma para el cónclave? Probablemente no. Incluso los curas del colegio no tenían puestas grandes expectativas en él. Cuando se puso en marcha para el primer cónclave, el seminario entero se reunió para despedirle. Para el segundo cónclave, solo unos pocos se acordaron. Solo las hermanas y el rector vinieron a despedirse de él. Todos pensaban que si no le eligieron la primera vez, no iban a hacerlo tampoco la segunda. El Santo Padre dijo más adelante: «Me enviaron al Vaticano para librarse de mí, para quedarse tranquilos». La Capilla Sixtina, lugar que inauguró una nueva época en la vida de Karol Wojtyła cuando se reunió el cónclave papal, el segundo en el mismo año de 1978, para elegir a un nuevo papa. Un polaco, el cardenal Wojtyła. El comunismo prosperaba en ese momento. La palabra Polonia significaba poco para millones de católicos. Pero por alguna razón los cardenales le eligieron. ¿Por qué? En esa época la Iglesia se enfrentaba a desafíos tan serios como los que había tenido que afrontar durante la Reforma protestante. La situación exigía un papa fuerte, no necesariamente reformador, pero desde luego un líder, alguien capaz de inspirar un nuevo entusiasmo en los creyentes. Alguien que se enfrentara al ateísmo y reevangelizara el mundo. ¿Por qué más de 100 cardenales eligieron a este hombre? Yo estaba en la plaza de San Pedro, cerca de la Fuente de la Izquierda, cuando anunciaron al nuevo papa. Así que pude entrar en el cónclave y saludar a Juan Pablo II en la cena con los cardenales. Cuando me vio, me dijo: «Mira por lo que me hacen pasar». Siempre que hablaba con los cardenales del cónclave, me decían todos lo mismo: que habían podido sentir continuamente la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien orientó a esos hombres, no la diplomacia ni la política. Claro que el factor humano también juega un papel significativo. Todo el mundo hablaba literalmente de la presencia del Espíritu Santo. En fin, dejemos en el secreto los pensamientos de los cardenales. 6 días después de su elección, el Papa apareció ante miles de creyentes reunidos en esta plaza.
Los medios de comunicación y la jerarquía de la Iglesia esperaban su discurso con cierto distanciamiento, mientras que la masa de los creyentes parecía ansiosamente curiosa. Suspicaz e incómoda, Moscú observaba de lejos. ¿Qué iría a decirle el nuevo Papa al mundo? ¿Iría a declarar francamente sus prioridades? ¿Pensaría alentar a Europa del Este a que se sublevara contra la tiranía comunista? En la plaza empezó la misa y todo el mundo católico romano contuvo la respiración. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Las palabras del Santo Padre, no os asustéis y abrid vuestras puertas a Jesucristo, fueron el principio de un gran pontificado y de un programa al que se atuvo en todos sus servicios. El miedo y la violencia son supuestamente los puntos fuertes de los sistemas totalitarios. Él nos liberó de ese miedo y esa fue su mayor arma. El Papa venía de detrás del telón de acero, por lo que la posibilidad de que se adaptara rápidamente a las diferentes circunstancias era muy dudosa. Pero Juan Pablo II ni siquiera trató de adaptarse. De hecho, decidió no modificar ni un ápice su forma de actuar. Tenía un fuerte vínculo con las tradiciones polacas. En Nochebuena ayunaba todo el día, como en Polonia, y luego monjas polacas le preparaban platos tradicionales. Después de cenar, se cantaban villancicos, que para él eran algo más que canciones, una especie de oración. Hallaba una teología muy sofisticada en ellos. Con el nacimiento de Dios, los poderes terrenales tiemblan, como dice un villancico tradicional polaco. Cuando llegaba la Navidad, solía cantar al menos un villancico cada noche hasta el 2 de febrero, todas y cada una de las noches. Le daba un poco igual lo que comiera, pero uno de los secretos que puedo revelar del Santo Padre es que le gustaban el café y los dulces. Sus amigos polacos solían enviarle o llevarle por Navidad un bizcocho de semillas de amapola. Un día el Santo Padre me mandó llamar para decirme que quería gente en el servicio, que no quería quedarse solo durante la misa. Empezamos con las monjas. Yo las invité a venir a la misa. Al principio se resistieron a creerme, pero aceptaron la invitación con cierta cautela. Luego, de alguna manera, la comprobaron. ¿Es cierto? ¿Es verdaderamente cierto que el Papa quiere que venga gente a la misa? Y luego hacían cola para venir. Hoy podemos hablar de tales secretos. A veces rezaba en voz alta. Podíamos oír cómo hablaba, cómo le hablaba a Dios. Era un diálogo. Nunca ignoró ninguna petición de oraciones. Solo nos pedía que pusiéramos por escrito las intenciones. Las dejábamos en su reclinatorio del Vaticano y así podía leerlas y examinar las peticiones, nuestros papeles. Él se las transmitía a Dios.
Al Santo Padre le preocupaba extraordinariamente que gente vagabunda durmiera bajo sus ventanas, cerca de la columnata. Se sentía muy molesto y, buscando una respuesta para ellos, encontró una solución simbólica con la ayuda de la Madre Teresa. El Santo Padre pidió que se abriera un refugio para los sin techo en el Vaticano, y así se hizo, organizado por la Madre Teresa. Otra característica del Papa era la virtud de la pobreza elegida. Nunca llevó ni un céntimo en el bolsillo. Podía afirmar que no sabía nada acerca del dinero. Solo se consideró con derecho a disponer de las ganancias producidas por los libros. Esas ganancias, originadas por los libros que escribió, se las entregó en gran medida a los niños de Ruanda y a otros de todo el mundo. En tanto que Juan Pablo II, Karol Wojtyła permanece inalterable. Sigue siendo el mismo hombre que en Cracovia. Es el mismo. No acepta la etiqueta del Vaticano y, lo que es más, es capaz de no verla con tal de vivir como le parece. Echaba de menos el campo y las cosas a las que se sentía vinculado, las montañas y los lagos. Al cabo de un tiempo, algunos amigos y yo decidimos sacarle un poco y nos fuimos solos nosotros y el Papa, sin escolta, sin nada. Nos fuimos a la sierra y fue de lo más maravilloso porque allí el Papa se sintió totalmente libre. Nos decía, así que esto era posible después de todo. Leía mucho. En vacaciones leía cosas sofisticadas mientras que alguien a su lado le leía algo más ligero. Tenía ese don de la concentración separada. No era un mito. Era muy madrugador. Los asuntos más fáciles los dejaba para la tarde. Él mismo decía que su mente estaba más clara por las mañanas, que trabajaba mejor, y en ese momento le llegaban las ideas. 8 meses después del cónclave, Juan Pablo II inicia su gran peregrinación que mantendrá casi hasta el final de su vida. Su primera parada es México, un país católico con una constitución muy antirreligiosa y anticatólica. Ahí es donde por primera vez el Papa dijo lo de «abridle las puertas a Jesucristo». La peregrinación a México fue también de lo más importante. Los países latinoamericanos estaban en un punto crucial con la teología de la liberación en auge. Esta teoría de la liberación se basaba en mejorar la situación socioeconómica mediante el marxismo. Acabo de terminar la celebración de mi primera misa en tierra mexicana, ofrecida en esta catedral metropolitana. Esta peregrinación y el mitin de Puebla detuvieron toda la teoría de la liberación en América Latina. El Papa dijo en voz alta, «Este no es el camino. Veréis que es peor el remedio que la enfermedad. Es el amor por tu vecino, la solidaridad y sobre todo el amor, no la lucha de clases, lo que construye el camino hacia el futuro».
Como pastor, el Santo Padre aprendió en Cracovia a visitar parroquias, a estar con el pueblo, porque es más fácil para un solo hombre ir a una parroquia que para toda una parroquia visitar a su obispo. Y como dice el Evangelio, conozco a mi rebaño y mi rebaño me conoce a mí. Esta es la plaza de Blonia, en Cracovia, que se convirtió en un símbolo de todas las visitas del Papa a Polonia. Juan Pablo II tenía que volver aquí del mismo modo que tenía que ir a Cuba, Nicaragua y a docenas de otros países en los que se habían violado los derechos humanos. Pero, ¿por qué a Polonia? No era solo una visita sentimental. Volvía a un país en el que las recientes manifestaciones de trabajadores habían sido brutalmente reprimidas y en donde se encarcelaba a los intelectuales, en donde la pobreza se observaba por doquier. No había libertad ni democracia. ¿Cuál era el objetivo de esta primera peregrinación? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Era para animar a los polacos a rebelarse? ¿Por qué Karol Wojtyła, como Papa Juan Pablo II, volvió a su tierra natal? Las autoridades tenían miedo. La fecha del mes de mayo fue denegada por coincidir con las fiestas de San Estanislao. Este santo estaba tradicionalmente asociado a las luchas civiles. Una visita en ese momento podía llevar a otro brote de desobediencia. Juan Pablo II negoció y aceptó otra fecha para esa primera peregrinación. No creo que pensara volver muchas veces a Polonia. Había pensado en este viaje, en darle algún tipo de despedida a su patria y a su querida Cracovia. Quería llevarle algo de felicidad, algo de alegría a la nación que había producido un papa, una nación oprimida, privada de la libertad de espíritu. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ją znajdowało, abyście nigdy nie utracili wolności ducha, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. Proszę was o to. Todo era nuevo para todo el mundo, cada uno de esos momentos. El mitin de la Plaza de la Victoria cambió la atmósfera en Varsovia, Polonia y en todo el mundo. Algo empezó a ocurrir. Sus propias palabras, dejad que venga vuestro espíritu y cambie la faz de la tierra, se hicieron allí realidad. Ese primer viaje unificó la nación. El pueblo comprendió que eran muchos, que estaban unidos y que constituían un poder moral que debía ser respetado. Muchas veces dijo, la nación tiene un derecho. Una nación con tanta historia, una nación que ha sufrido tanto, no puede sufrir más.
Sobre todo no tengáis miedo. Y el pueblo sintió orgullo y eso fue una victoria. El cardenal König, arzobispo de Viena, resumió esa primera e histórica visita papal a Polonia como algo parecido a un terremoto. El año siguiente, al cabo de 30 años de terror, el régimen comunista tuvo que enfrentarse a los prolegómenos de una revolución. En agosto de 1980, el pueblo polaco fue capaz de crear algo insólito en el bloque comunista. Había nacido Solidaridad. Esa puerta, ese rezo, la confesión y las masas fueron como un choque para el mundo. Un trabajador creyente, un trabajador orante. El Papa siguió estos acontecimientos con mucha atención. Yo estaba en el campo entonces y me llamaba muy a menudo. Sentíamos enorme satisfacción y alegría al pensar que el concepto de libertad se acabaría imponiendo y que llegarían tiempos mejores. El movimiento de Solidaridad, con sus 10 millones, inquieta a Moscú. En diciembre de 1980, las autoridades soviéticas empiezan a preparar una intervención militar. Juan Pablo II observa ansiosamente el desarrollo de los acontecimientos. ¿Que se intervino? Por supuesto. Escribió a Brezhnev. Sintió que era su deber. Desgraciadamente, Moscú nunca respondió. No puedo citar toda la frase, pero recuerdo claramente que decía: esa nación tiene derecho a ser libre. ¿Qué se puede hacer con un gobierno que contesta a una carta con un intento de asesinato? ¿Qué dice esto de su moralidad y su legitimidad? Desde luego sugiere que el régimen se sentía confiado y poderoso. Era una tarde normal de mayo, el momento de la audiencia general, igual que en innombrables ocasiones anteriores. La plaza de San Pedro estaba repleta de una multitud reunida en el corazón del catolicismo. Era un lugar sagrado para millones, pero estaban a punto de contemplar algo más que un crimen. Y es que esta plaza tenía un valor simbólico y se pretendía transformarla en un lugar de ejecución. Todavía puedo oír los disparos. Puedo oír las palomas cuando salieron volando. Es como si tuviera la imagen grabada a fuego en mi cerebro.
La mano de Dios estuvo en todo aquello, en el hecho de que no volviéramos a la vivienda. Eso hubiera sido el final de todo. La bala atravesó al Papa de parte a parte. Mi único pensamiento era llegar a tiempo. Fue un milagro que yo no fuera herido. La bala era lo suficientemente potente para perforar a 6 personas. Y yo estaba de pie justo detrás del Papa. El Santo Padre seguía consciente en la ambulancia. Rezaba en un susurro. De camino al hospital ya había perdonado al asesino. Tuve que intervenir porque en todo aquel desconcierto llevaron al Papa a su pabellón del 10º piso y tenían que haberle llevado directamente al quirófano. Así que grité: ¿pero qué están haciendo? ¿No ven que el Papa se muere? Llévenlo al quirófano de inmediato. Fue necesario dar sangre. Cierta cantidad del mismo grupo estaba lista, pero su cuerpo la rechazó. Fue un momento terrible de la operación. En la clínica Gemelli había médicos que tenían el mismo tipo de sangre y de inmediato la donaron y fue aceptada. Así es como los médicos salvaron al Papa. El Santo Padre era un pastor y en el hospital también se sentía así. Siempre que se sentía capaz pasaba a la habitación de al lado, sobre todo teniendo en cuenta que era el pabellón de cánceres infantiles. Solía visitarles. A menudo oí como los niños decían: viviré si el Papa me toca. Hoy en día se habla mucho de sus milagros. En ese momento yo fui testigo de muchos milagros verdaderos. A menudo repetía que consideraba una gracia poder sufrir, que su sangre era necesaria. Esa enfermedad y ese sufrimiento tenían algo que ver con el misterio enviado por Dios que los santos experimentaban. A día de hoy se sigue especulando sobre la identidad de los que estaban detrás de esto. El Papa nunca se refirió a esa cuestión. Él comprendía el mal, sentía su presencia y luchaba contra este mal. Para él, Ahka era solo otro pecador descarriado. El Santo Padre escribió una carta que nunca envió. En esta carta vuelve a perdonar a su asesino. En ella figura la frase: ¿cómo podríamos enfrentarnos al Señor si no nos perdonamos unos a otros? Fue una triste Navidad para Juan Pablo II. La ley marcial fue declarada en Polonia. Paradójicamente, el Papa lo consideró como el final del régimen comunista. Sabía que las nuevas leyes eran un intento desesperado del debilitado régimen por mantenerse en el poder. Sintió simpatía por los polacos y su solidaridad se expresó al decir: nuestra nación no merece esto. Juan Pablo II recupera fuerzas después del atentado contra su vida. En 1982 viaja a Fátima.
El Santo Padre verdaderamente deseaba realizar esa peregrinación hasta Nuestra Señora de Fátima para celebrar el primer aniversario del intento de asesinato. Quería dar las gracias por salvar la vida y le llevó la bala a la Madre de Dios de Fátima. La bala figura ahora en una corona de la Virgen. Durante su estancia en Fátima, se produjo otro intento de asesinato y ocurrió justo enfrente del altar. Cuando la procesión regresaba hacia el altar, un clérigo le atacó. Quería apuñalar al Santo Padre. Hoy en día ya puedo hablar abiertamente de esto, aunque entonces se mantuvo en secreto. Hirió al Papa, pero no tanto que no pudiera acabar la ceremonia. Al volver a su habitación nos dimos cuenta de que su sotana estaba manchada de sangre y de que el puñal le había herido. Todos temblábamos de miedo cuando estuvo a punto de aparecer por primera vez en público en la plaza de San Pedro después del intento de asesinato. Él decidió que no podía vivir con miedo, y esta actitud nos liberó del miedo que podía atenazarnos en cualquier momento en que el Papa saliera para reunirse con el pueblo. 1983. El Papa realiza su segundo viaje a Polonia. El Papa especificó que este viaje era para reunirse con Walesa. El general Wojciech Jaruzelski dijo que eso era imposible. Entonces el Papa respondió: si no puedo ver a Walesa, me vuelvo a Roma directamente desde el aeropuerto. Las autoridades aceptaron las exigencias del Papa. Sugirieron que el encuentro se realizara en un hotel de montaña en el valle del Chocholovska. La habitación prevista para el Papa y Walesa fue atestada de micrófonos. No sé de qué tenían miedo. Había un soldado detrás de cada árbol. Y en el hostal en donde supuestamente tenía que darse el encuentro con Walesa, prepararon una sala. Ya sabe lo que se puede uno esperar en ese tipo de sitios. Así que el Papa le dijo a Walesa: podemos hablar en el pasillo. Y no entraron en la habitación preparada. Esto pudo sorprender a las autoridades. Las autoridades querían que el Papa modificara sus discursos. Se le hizo una fuerte presión para que suavizara las cosas que deseaba decir. El Papa dijo: si me resulta imposible decir lo que quiera en mi propia patria, no me queda más remedio que volver a Roma. Y aceptaron. Jezu Chryste, dobry pasterzu, polecam Ci trudne dziś i jutro mojego narodu, polecam Ci jego przyszłość. Seis años después, el sistema comunista empieza a desmoronarse. Los comunistas polacos aceptan transferir parte del poder a la oposición. Un año después, abandonan totalmente el poder. En octubre de 1989, manifestaciones masivas en Praga conducen a la Revolución de Terciopelo checa. En noviembre, cae el muro de Berlín. En diciembre, una multitud enfurecida asalta los edificios del gobierno en Bucarest.
El hecho de que un papa cruzara la puerta de Brandenburgo fue algo muy importante para él. Dado que comprendía en profundidad los acontecimientos, ese resultó ser muy simbólico para él. Lo veía como una confirmación de la libertad europea y del final de la guerra. La Catedral de Wawel, la Acrópolis polaca, un lugar sagrado para millones de polacos. Aquí, en sus tumbas de mármol, reposan los reyes polacos. Y más allá hay un ataúd de plata con los restos de un obispo, el santo patrón y protector del país. Fue asesinado por otro rey polaco. Primero como estudiante y luego como papa, Juan Pablo II solía rezar aquí. ¿Se fijó alguien hace 60 años en un joven que rezaba aquí? Esta parece ser la pregunta que nadie había hecho antes. ¿Fue Karol Wojtyła, el papa tan amado y admirado, un ser solitario? De alguna manera, la vida de Karol Wojtyła estuvo marcada por la soledad. Perdió a su hermana y a su madre, y luego a su hermano y a su padre. Estaba solo cuando se convirtió en sacerdote. Más tarde, en Cracovia, estaba rodeado por un enorme círculo de amigos. Pero en el Vaticano, ¿con quién podía contar? Nunca estuvo solo psicológicamente. Estaba diariamente rodeado por las masas y por el pueblo que le era fiel. Eso lo necesitaba, vivir en comunidad. Pero algunas veces, en el ancho mundo, estaba solo en sus pronunciamientos, en sus declaraciones. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Dobbiamo ancora incominciare la pesca. Cuando hay una mansión, tiene que haber un amo. Pero él era más como un padre. Y si hay un padre, hay un hogar familiar. Él hizo que no solo los apartamentos papales, sino todo el Vaticano pareciera un hogar familiar.
El Santo Padre perseguía a las personalidades notables, no les tenía miedo. Lo que me impresionó del cardenal Ratzinger fue la madurez de su cooperación. No indagaba lo que el Papa quería oír, sino que le servía con su inteligencia y su diligencia. En cambio, lo que deseaba el Papa era que fuera sincero con sus ideas. Una clásica cooperación entre dos mentes independientes que buscan soluciones comunes. Teníamos una sólida confianza en el poder de su oración. Muchas ocasiones confirmaron la eficacia de sus rezos. La primera vez que vi a gente poseída fue aquí en Roma, en el Vaticano. Hubo una joven esposa traída por su marido. Gritaba horriblemente y ese demonio la destruía, la tiraba, la sacudía de un lado a otro. Todo el mundo salió corriendo, pero yo me quedé. Todos tenían miedo de lo que podía ocurrir. Tranquilamente, el Santo Padre pronunció el exorcismo tal y como figura en la liturgia, pero no ocurrió nada. Aquello seguía, el cuerpo caía como impulsado por algún poder. Ese poder no venía de dentro de ella. Al marcharse dijo: mañana diré una misa por usted. Y en ese mismo instante todo se acabó. Lo recuerdo perfectamente, incluso hoy. Igual que cuando le llevaron al endemoniado ante Jesucristo y él le exorcizó. Juan Pablo II no solo rezaba por los católicos. Fue el primer papa que quiso encontrar un terreno común entre cristianos y judíos. Le había emocionado profundamente el exterminio de los judíos durante la guerra. Eran sus amigos. Había crecido entre ellos, vivido entre ellos. No sentía la menor tolerancia por el antisemitismo. Karol Wojtyła había sido testigo del Holocausto, había visto los guetos y había estado al tanto de la existencia de Auschwitz. Obstinadamente retomaba la cuestión del diálogo. Wojtyła no quería convertir a los judíos. Tampoco veía el judaísmo como un enemigo, sino como una de las raíces del catolicismo. Su viaje a Israel fue un gesto profundo y humilde. El último punto del programa era en principio una cena con el patriarca, para luego salir hacia Jerusalén. Entonces el Santo Padre dijo: es imposible que deje de visitar el Gólgota, así que por favor cambien el programa para que pueda ir. Fue bastante incómodo porque las calles eran tan estrechas que la policía tuvo que quitar todos los puestos y cerrar todas las tiendas para que el coche pudiera pasar. A pesar de lo mucho que ya le costaba andar, subió todos esos empinados escalones y se sintió feliz como nunca por haber podido terminar su visita a Tierra Santa ahí, en el lugar de la crucifixión.
El Papa nunca asoció el Islam con el terrorismo. La fe en Dios no puede dividirnos y conducirnos a la guerra. Para él era muy importante no echarle la culpa del terrorismo a la religión y al nacionalismo, y no vincular el terrorismo ni con los pueblos árabes ni con la religión del Islam. Desde este despacho del Ministerio de Exteriores, el Vaticano dirigía su política mundial. Porque la Iglesia Católica está dirigida por papas que son líderes y también políticos. Los estados de la Iglesia desaparecieron hace unos 150 años, al mismo tiempo que la implicación directa del papado en los asuntos seculares. Tras la firma del Tratado Laterano, se fundó un nuevo Estado, el Vaticano, que no se implicaría en los asuntos del mundo. Por fin el papado podía centrarse en su misión principal, la evangelización. Igual que su predecesor, el Papa Montini, que también era un modernizador, Juan Pablo II, tras analizar el estado del mundo y de sus habitantes, decidió inaugurar una nueva evangelización. La humanidad era su núcleo. ¿De dónde venían estas ideas? ¿Estaba el Papa preparado para este desafío? El Papa sabía que tenía que tender la mano a pueblos de lenguas y culturas diferentes. Desde el primer momento se preparó cuidadosamente para cada una de sus peregrinaciones. Un franciscano japonés, el padre Fedele, solía visitar al Santo Padre. Le enseñó a decir misa y a leer en japonés. El Papa dijo, pues no era tan difícil.
Io ho detto la perseveranza dei cattolici in questi incontri perché le circostanze erano difficili e erano sempre dappertutto programmato, presenti tante ore. Siempre le faltaba tiempo. Al subir a un avión solía saludar a los periodistas después del despegue y estas conferencias de prensa se hicieron famosas porque se daba una vuelta y hablaba con todos los periodistas y los periodistas le hacían diferentes preguntas. Ojcze Święty, jedno pytanie po polsku. Czy efekt będzie taki sam jak w Polsce w 1979 roku? Wizyty Ojca Świętego na Kubie. A był zły? Był świetny. Powtarzam to, co powiedziałem. Nikt grave tra. No sono profeta. Nie jestem prorok. Nunca desperdició ni un minuto. Siempre llevaba consigo una pila de libros. Una de sus auténticas virtudes es que empleaba su tiempo al máximo. Vi auguro una buona continuazione del viaggio. Vi auguro coraggio, coraggio. Coraggio, bambini. No sentía temor. Las plazas pertenecen a todo el mundo. Así que salió de las iglesias a las plazas y exigió derechos públicos para los creyentes. Venció al temor de una presencia pública de la iglesia. Conectaba. Pontifex significa el constructor de puentes entre hombres y religiones. Es difícil cruzar un río sin un puente. Construyó puentes humanos. Eso es lo que se supone que debe hacer un papa. Solo una vez se refirió a su experiencia de la última guerra, en el Ángelus justo antes de la guerra contra Irak. Está claro que su experiencia personal de la guerra contribuyó a su actitud negativa hacia la guerra como medio de resolver problemas. Su guerra le había hecho más consciente de la humanidad. Había visto sufrir. Sabía lo que era la muerte, el hambre. Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, e grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. E per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra. Ya hemos examinado las raíces de la vida de Karol Wojtyła y los desafíos a los que hubo de enfrentarse. Pero su último desafío fue ese al que nos tenemos que enfrentar todos desde el principio de los tiempos, el de la enfermedad y la muerte. Pero incluso en su última batalla, Karol Wojtyła se mantuvo invencible. Y antes como ser humano que como papa,
nos enseñó a todos cómo enfrentarse al desafío final con valor y coraje. No puedo decir exactamente cuándo empezó esa enfermedad. Notamos que le temblaba una mano después de una de las operaciones que tuvo. Así es como empezó. No interfería con sus obligaciones. Hasta casi el final, preparó él mismo sus discursos, dictándolos o expresando las ideas que quería ver en los documentos. Gobernó la Iglesia todo el tiempo. Hay quien dice que dejó que otros controlaran la Iglesia poco antes de morir. No es cierto. Creo que a todos nos preocupaba su enfermedad más que a él mismo. Parecía reconciliado con la voluntad de Dios. Dios lo quiere así, yo lo acepto así, y seguramente algo bueno saldrá de ello algún día. No se ocultó. En general, a la gente le da vergüenza estar enferma, pero a él no. Estuvo con problemas para tragar y para respirar. Los médicos decidieron que el Santo Padre debía ingresar en un hospital. Entonces, antes de la operación, también se resfrió. Sus cuerdas vocales se bloquearon debido a una gran inflamación. Le alimentaban mediante un tubo hasta el estómago. Con los medios técnicos lograba hablar, pero no muy claramente. Recuperó cierto grado de salud y volvió al Vaticano. Su último domingo fue el domingo de resurrección. Le emocionaba mucho ese día. Quería salir a la ventana a felicitar al pueblo y administrar la bendición Urbi et Orbi. Estaba bien preparado. Incluso había ensayado. Y cuando se acercó a la ventana, fue incapaz de articular palabra. Tan solo murmuró algo y levantó la mano para dar la bendición. Después de este doloroso momento, dijo: si no puedo estar con el pueblo para celebrar la resurrección, si no puedo hablarle al pueblo, creo que lo mejor sería que me muriera. Inmediatamente añadió: totus tus, y lo escribió. Probablemente fueron las últimas palabras que escribió. El Santo Padre se interrogaba a propósito del morir, de la muerte. En su último día quiso un silencio absoluto y pidió que le leyeran algo del Evangelio de San Juan. Por la tarde, con una especie de escrúpulo interno, nos pidió que dijéramos misa. Dijimos una misa por la misericordia divina. Alcanzó a recibir unas gotas de la Eucaristía. Fue perdiendo la conciencia gradualmente. Gradualmente fue apagándose hasta que a las 9:37 de la noche, el último latido de su corazón desapareció de la pantalla.
Cubrir la cara del Santo Padre fue lo más difícil que he tenido que hacer jamás. Nadie puede sentir eso a menos que se haya vivido tanto tiempo con alguien, que se le haya mirado a la cara a diario y luego tienes que cubrírsela para la eternidad. El pueblo no viene a visitar una tumba, viene a visitarle a él. Rezan y reciben la gracia de Dios a través de él. Así es como empezó y así es como sigue siendo.
En realidad, esta película tiene dos protagonistas. Uno de ellos es Juan Pablo II, el Papa, y el segundo es el cardenal Stanislav Sivich. En la película también hay un narrador, Michael York. El cardenal no llegó a darnos una entrevista. Es muy injusto decir que él no era un personaje mediático. Al contrario, muy a menudo aparecía en la cobertura informativa de las peregrinaciones de Juan Pablo II, aunque de hecho permanecía siempre en la sombra. Hay quien le llamó el silencioso Stanislav. Lo más difícil fue convencer al cardenal de que prestara su testimonio. En términos generales, de que nos permitiera hacer esta película. Nos costó un par de meses. Él prestó su testimonio, que dura unas 16 horas. Si has hecho tantas fotos, eso es porque vas a estropear los negativos. Una tarde me mandó llamar. Le pregunté, ¿para qué? Para estar ahí y ayudarme, contestó. ¿Cuándo? Hoy. Pues iré mañana. Y ese mañana acabaron siendo 39 años. Gianfranco Swiderkowski es una persona muy cordial, un hombre y una institución, periodista y escritor. Sin Swiderkowski no existirían ni el libro ni la película. Su papel es internacionalizar la película, preocuparse de que los polacos, los integrantes polacos del equipo, no hagan al Papa demasiado polaco. Creo que para esta película es muy importante que el cardenal revele el argumento personalmente, que se le pueda ver y no solo leer su libro. Indudablemente la película será algo diferente, porque dado lo que el cardenal nos ha contado hasta ahora, está claro que hizo un esfuerzo de memoria y logró contarnos otros recuerdos que completaban los que ya nos había comentado. El cardenal rebasa el planteamiento del libro y trata de completarlo no solo con otras anécdotas, sino también con sus propias reflexiones sobre muchas cuestiones relacionadas con el pontificado, con la vida de la Iglesia o en general con el mundo de estos últimos 40 años. El pueblo desea saber qué pensaba su secretario personal, Stanislav Sivich, ahora cardenal metropolitano de Cracovia, del Santo Padre, viviendo a su lado. Por esta razón, la película Testimonio no solo tendría un valor artístico, sino también histórico. Michael York trata de convertirse en el narrador de la película y obtiene buenos resultados. El guión polaco fue luego traducido al inglés y de alguna manera York lo adaptó a su manera de narrar, para que todo quedara perfectamente encajado al final. Yo creo firmemente en el destino. No sé cómo funciona la vida de un actor, porque no tiene ninguna lógica interna, ninguna planificación, no siempre ocurre lo mismo. Resulta que estuve brevemente en Polonia hace 2 meses. Allí conocí a uno de los productores que me sugirió el proyecto y pensé, ¡qué maravilloso! De modo que fue una feliz oportunidad de estar ahí. Es interesante estar en Polonia y poder relatar lo que ocurrió, los problemas políticos y demás, y el valor que hizo falta para virtualmente asaltar el Estado comunista y sugerir que existía una alternativa, una realidad mejor a la vida tal y como era.
Eso me produjo admiración, y al margen de que yo ya conocía el papel de Juan Pablo II como Papa y su pontificado, creo que lo que ahora me asombraba era que le veía como una especie de Papa guerrero. Estaba celebrando la vida humana y también acentuando lo importante que es protegerla. Para mí esta película es extraordinaria debido a su personaje principal. La posibilidad de rodar en Wadowice, el pueblo natal de Juan Pablo II, me dio un gran sentimiento de participación en su vida. El rodaje en Wadowice fue difícil, debido a las reducidas dimensiones del apartamento de la familia Wojtyła. Al mismo tiempo, la escenografía auténtica lo hizo muy emocionante. A mí, como creador de imágenes, siempre me han inspirado mucho los objetos monumentales con una grandiosa y larga historia, como la Catedral de Babel, la Universidad Jagiellon de Cracovia y la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina en el Vaticano. Darles la luz adecuada a esos objetos es muy complicado y el tiempo de realización de esto, debido a su carácter, muy limitado. El esfuerzo conjunto de todo el equipo fue extremadamente importante. Tuvimos la extraordinaria suerte de trabajar en habitaciones y lugares auténticos, como el auténtico piso del Papa en Wadowice. De este modo, pudimos recordarlo y crearlo de la forma en que estaba cuando el Santo Padre vivió allí. Claro que nos exigió dar muchos pasos estrictamente escenográficos. Nuestro objetivo era revertir el tiempo por docenas de años y de meter muebles originales semejantes a los que pudo haber allí. Empleamos una documentación muy detallada y también mantuvimos contactos con gente que había visitado a Wojtyła en aquella época. Así supimos que habíamos dado con la ambientación adecuada. Apuntamos muy alto, contratamos a Michael York, así que pensamos que alguien más o menos del mismo nivel debería crear la música de la película. Estuvimos hablando con grandes compositores, en mi opinión con los mejores, Ennio Morricone, Maurice Jarre, y el tercero era Vangelis. Y esta es la verdad, es sorprendente. Somos muy probablemente el primer equipo cinematográfico que logra crear cierto precedente en el Vaticano. Rodamos material de ficción dentro del Vaticano. Rodamos la escapada del Papa para irse a esquiar y escenas de ambulancias. Usamos muchos accesorios auténticamente originales, como objetos litúrgicos y sepulcros litúrgicos que habían pertenecido sucesivamente al cura, obispo, cardenal y finalmente Papa Juan Pablo II. Estamos actualmente eligiendo material entre cientos de horas de película archivadas que nos llegan desde todo el mundo. Queremos descubrir la vida de Juan Pablo II de otra manera,
y captar todas esas cosas que nos permitirían estar un rato más con Juan Pablo II.